durante un viaje en familia. Nuestra hija de 5 años dijo de repente: «Papá, la niña en el maletero te está pidiendo que la saques». Vi cómo el rostro de mi esposo se tensó al instante. Su reacción fue reveladora, aunque intentó aparentar lo contrario. Miró a nuestra hija a través del espejo retrovisor, con miedo grabado en su expresión. «Eso es algo aterrador de decir. No deberías inventar historias así», respondió, intentando restarle importancia. Lo miré desde el asiento del pasajero, con los ojos afilados. «Tal vez deberíamos parar en la área de descanso», sugerí. Habían pasado 5 años desde que nos casamos, y aunque siempre había sido la esposa comprensiva, ayudándolo en su agitada vida laboral, sabía que el inquietante comentario de nuestra hija no era una coincidencia. Algo más profundo estaba en juego, y estaba a punto de revelarse. Hola a todos, mi nombre es Rebecca, y me casé con Patrick cuando tenía 30 años. Un año después, nació nuestra hija Doris, que ha crecido sana y llena de energía. Ahora, con 5 años, es la luz de nuestras vidas. A pesar de nuestros apretados horarios, nuestra pequeña familia estaba llena de alegría, al menos, eso era lo que yo pensaba. «¿Qué tal si vamos al zoológico el próximo domingo?», sugerí una tarde. «Sí, quiero ver las jirafas», gritó Doris, llenando el coche de su emoción. Sonreí, sintiendo un calor en mi interior mientras escuchaba a mi esposo e hija charlar felices. Patrick siempre había sido un esposo cariñoso desde nuestros días de noviazgo. Incluso después de que nació Doris, continuó siendo un padre atento. Los fines de semana, se unía con entusiasmo a las salidas familiares, y a menudo pensaba en lo afortunada que era de tenerlo a mi lado. Pero mientras disfrutaba de esos momentos felices, no tenía idea de que nuestros días pacíficos estaban a punto de desmoronarse. «¿Qué, te están transfiriendo a otro departamento?», le pregunté una noche, sorprendida por la noticia. «Sí, política de la empresa. Quieren que obtenga experiencia en diferentes áreas», explicó Patrick, luciendo agotado al entrar por la puerta. Su nueva asignación era en uno de los departamentos más ocupados, lo que significaba que tendría menos tiempo para la familia. Podía ver el peso de la noticia presionando sobre él. «Papá, ¿esto significa que ya no jugarás conmigo?», preguntó Doris, con la voz suave y preocupada. Patrick suspiró, colocando una mano en su cabeza. «Haré lo mejor que pueda, cariño. Aún iremos al zoológico, lo prometo». Verlos juntos me rompía el corazón. Podía sentir la tensión que Patrick estaba bajo, incluso si intentaba ocultarlo. Esta transferencia no era solo un cambio de trabajo, era un cambio en toda la dinámica de nuestra familia. Quería tranquilizarlo, pero había un límite en lo que podía hacer. «Por favor, no te sobrecargues de trabajo», le pedí, sabiendo cómo tendía a sumergirse en el trabajo cuando estaba estresado. No quería que se quemara, pero mis temores pronto se convirtieron en una realidad. Al principio, Patrick logró equilibrar su apretada agenda con tiempo para nosotros, pero en un mes, todo cambió. Sus noches tardías se convirtieron en la norma, y las salidas familiares se redujeron a nada. El hombre que solía atesorar cada momento con Doris ahora apenas estaba en casa lo suficiente para decir buenas noches, y cuando estaba en casa, su temperamento era corto. «¿Puedes tomarte un día libre el próximo domingo? Doris te extraña, y has estado trabajando muy duro», le pregunté suavemente una noche. «¿Para quién crees que estoy haciendo todo esto? ¿Debería simplemente dejar de ir a trabajar y que me despidan?», respondió, dejando escapar su frustración. «Solo estoy preocupada por ti», dije suavemente, pero no me escuchó. «Eso no es de tu incumbencia, por cierto. Asegúrate de que tengamos suficiente dinero para la cena con el cliente de la próxima semana». Me quedé atónita. Se había convertido en un hombre que apenas reconocía, enojado, distante y gastando sin control bajo la excusa del trabajo. Sin embargo, no sentía enojo, solo una profunda preocupación por su bienestar. Quería creer que el hombre que amaba aún estaba ahí dentro, enterrado bajo el peso de sus responsabilidades. Pasaron los meses, y las cosas solo empeoraron. Patrick llegaba a casa solo para dormir, y Doris, sintiéndose abandonada, se volvía más callada, su brillante espíritu apagándose. Intenté encontrar maneras de traerlo de vuelta, pero cuanto más intentaba, más elusivo se volvía. Luego, la tragedia golpeó. Mi madre, que había estado enferma durante años, falleció de repente. «No, mamá», grité, la tristeza abrumándome. Ella había sido mi único padre restante, y la pérdida me golpeó como una ola. Me quedé congelada en incredulidad cuando recibí la llamada, incapaz de procesar el dolor, pero la reacción de Patrick fue peor de lo que podría haber imaginado. «¿De verdad tengo que ir al funeral?»,
preguntó fríamente, su voz carente de empatía. Lo miré, atónita. Era mi madre, nuestra familia, y él no podía siquiera reunir una pizca de compasión. Su indiferencia era como un cuchillo en mi corazón, y en ese momento, me di cuenta de que el hombre que pensaba que conocía se había ido, reemplazado por alguien que se había convertido en un extraño. ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que tienes que ir. Es un funeral familiar, le respondí, mi voz teñida de incredulidad. No te enojes conmigo. Ah, ¿por qué tiene que pasar esto ahora? Yo también tenía planes, respondió Patrick, rollando los ojos con irritación. Su completa falta de remordimiento me dejó atónita. Esperaba que al menos ofreciera algo de consuelo, tal vez un abrazo o unas palabras de apoyo. En el pasado, lo habría hecho sin dudar, pero ahora, mientras suspiraba y murmuraba de frustración, era un reflejo lejano del hombre con el que alguna vez imaginé pasar mi vida. Patrick no levantó un dedo para ayudar con los arreglos del funeral. Terminé manejando todo sola. El día del servicio, Patrick permaneció distante, apenas diciendo una palabra. Tan pronto como terminó, murmuró, ya se acabó, ¿verdad? Yo me voy a casa primero. Sin ofrecer ayuda para limpiar o siquiera reconocer el peso emocional del día, se fue. Al principio, me confundió su fría indiferencia, pero para ese momento estaba demasiado agotada para sentir enojo. Solo sentía una abrumadora decepción. No importaba cuán sobrecargado o estresado pudiera estar. No había excusa para cómo actuó en el funeral de mi madre. Mamá, Doris te ayudará, dijo dulcemente mi hija, sintiendo mi frustración. Juntas, terminamos de recoger, sus pequeñas manos haciendo lo que podían para aliviar mi carga. Después, decidí pasar por la casa de mis padres un momento. Estaba cerca, y sentía un profundo impulso de pasar un poco más de tiempo recordando a mi madre. Doris y yo llegamos, y al abrir la puerta, el familiar olor del hogar nos recibió, llenando mi corazón de un dolor agridulce. Pero algo extraño sucedió en el momento en que entramos. Mamá, espera, dijo de repente Doris, con el rostro serio. Antes de que pudiera responder, salió corriendo hacia la habitación trasera. La había llevado a casa de mi madre muchas veces, pero nunca la había visto actuar así. Intrigada, corrí tras ella. Encontré a Doris de pie junto a la vieja cómoda en la habitación de mi madre, abriendo con determinación el segundo cajón desde abajo. Dentro, encontró algo, un espejo de mano, delicado y antiguo. Mamá, la abuela quiere que tengas esto, dijo Doris, levantando el espejo. Me quedé paralizada, con el aliento atrapado en mi garganta. El espejo de mano había sido una de las posesiones más queridas de mi madre, algo que rara vez usaba y mantenía escondido. No lo había visto en años, y Doris nunca había sabido que existía. ¿Qué? ¿Cómo supiste que esto estaba aquí? ¿Y qué quieres decir con que la abuela quiere que lo tenga? Pregunté, asombrada. Cuando la abuela estaba durmiendo antes, me dijo que estabas triste y me pidió que te lo diera, explicó Doris inocentemente. Sus palabras me enviaron escalofríos por la espalda. No había manera de que pudiera haber sabido sobre el espejo o dónde se guardaba. Mi corazón latía con fuerza, sin saber si sentirme inquieta o reconfortada. Con incredulidad, decidí ponerla a prueba, preguntándole sobre cosas que no podría saber, sobre los planes de la cena de mañana, pensamientos que no había expresado en voz alta. Durante el funeral, mi hija, Doris, había podido responder preguntas a las que no podría haber sabido la respuesta. Cada respuesta era acertada, dejándome atónita. De alguna manera, tenía esta extraña habilidad para saber lo que la gente estaba pensando. «Wow, Doris, sabes todo», le dije, acariciándole la cabeza, aún tratando de procesarlo todo. Las habilidades misteriosas eran algo que pensé que solo existía en las historias, pero aquí estaba, real y frente a mí. Ella sonrió con orgullo, con las manos en las caderas, como si fuera plenamente consciente de lo excepcional que era. Así es, Doris también sabe sobre papá, agregó con una sonrisa pícara. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo que mi corazón se detenía un momento. Lo que me dijo fue impactante, increíble, incluso, y absolutamente imperdonable. Unas semanas después del funeral de mi madre, decidí probar las aguas. Una mañana, mientras Patrick se preparaba para salir al trabajo, mencioné casualmente, por cierto, Doris y yo vamos a visitar a mi amiga el próximo domingo por la mañana. Patrick se detuvo en seco, frunciendo el ceño. ¿De verdad, o no? Ese día tengo libre. Qué mal, dijo, con su voz cargada de preocupación falsa. Sonreí para mis adentros.
ocultando las emociones que burbujeaban justo debajo de la superficie. Ahora que sabía la verdad, no sentía más que indiferencia hacia él. Ese domingo, llevé a Doris a dar un corto paseo, pasando alrededor de 1 hora afuera antes de regresar. Papá está allá, dijo Doris, señalando hacia el garaje cuando regresamos. La puerta estaba cerrada, y pude sentir la tensión en el aire. Respirando hondo, me acerqué y llamé. Patrick, sé que estás ahí, abre, grité. Desde adentro, su voz sonó confundida. Rebecca, pensé que tú y Doris tenían planes. Se cancelaron. Si vas a salir, nos gustaría acompañarte. Pude escuchar su duda. Mi intuición me decía exactamente lo que estaba pasando detrás de esa puerta, pero me quedé callada, dejando que el momento se desarrollara. Doris quiere dar un paseo, añadí, usando el deseo inocente de nuestra hija para forzar su mano. A regañadientes, Patrick abrió el garaje, y nos pusimos en marcha juntos. Yo me senté en el asiento del pasajero, observándolo de reojo, sabiendo muy bien que nuestro matrimonio ya había llegado a su fin. Aquellos días felices con él ya se habían ido. ¿Sabías que Doris tiene un poder especial? Finalmente dije, rompiendo el silencio mientras nos incorporábamos a la carretera. Patrick frunció el ceño, desestimando mis palabras con una risa nerviosa. ¿De qué hablas? Eso es una tontería. Papá, la chica en el maletero quiere que la deje salir. De repente intervino Doris desde el asiento trasero, con su voz firme. No me perdí la forma en que el rostro de Patrick se pálido en ese momento. Se tensó, sus manos apretando el volante mientras miraba a nuestra hija por el espejo retrovisor, el pánico apoderándose de él. «Qué cosa tan inquietante de decir, no inventes historias», murmuró. «Pero es verdad», insistió Doris. «Tal vez deberíamos parar en la área de descanso», sugerí, observándolo de cerca. Patrick me lanzó una mirada de pánico. No, no hace falta, es solo una broma de niño. Doris tiene un poder misterioso, ¿sabes? Y hoy hace bastante calor. Si realmente hay alguien ahí, podría ser peligroso», añadí con calma. Al darse cuenta de que no podía ignorar mi lógica, Patrick, a regañadientes, giró hacia el área de descanso. Cuando llegamos, dejé a Doris en el coche, con el aire acondicionado manteniéndola cómoda, mientras Patrick y yo salimos. «Dijiste que no hay nada ahí, ¿verdad? Vamos a verificar», dije, con tono firme mientras señalaba el maletero. Patrick dudó, claramente nervioso, pero sabiendo que no tenía elección, abrió el maletero a regañadientes. En cuanto la tapa se levantó, una joven salió de un salto, con la cara enrojecida por el calor. La reconocí al instante, Isabella, la mujer con la que Patrick había estado engañando. «Espera, no es lo que parece, solo es una colega», tartamudeó Patrick, con el rostro pálido y sudoroso. «¿De verdad? ¿Y tú, colega, a menudo se esconde en el maletero de tu coche después del trabajo?», le pregunté, cruzando los brazos. Saqué un papel de mi bolso y lo levanté para que ambos lo vieran. «¿Y qué hay de esto?». «Una pequeña cita en coche, el domingo». Sus rostros se pusieron tan blancos como fantasmas. Había impreso sus intercambios de correos coquetos como prueba, y ya no había manera de negarlo. Gracias a Doris, había descubierto todo. La verdad salió a la luz unas semanas antes, cuando Doris, a su manera inocente, me dijo: «Papá ha estado pasando mucho tiempo con Isabella. Estoy triste porque ella se lo está llevando de mí». Sus palabras me hicieron sospechar, y después de investigar cuidadosamente, encontré pruebas irrefutables de su infidelidad. Ese plan falso del que le hablé era parte de mi estrategia. No tenía intención de dejar que se saliera con la suya. Y aquí estábamos, de pie junto al maletero abierto, sus mentiras desmoronándose. «Oye, no es justo revisar mi teléfono sin permiso», protestó Patrick, su cuerpo tenso en respuesta a mis palabras sarcásticas. Su absurda defensa me hizo reír a carcajadas. Pensé que sus constantes noches tardías eran por trabajo, pero claramente las pasaba con su amante, Isabella. Sin duda, el dinero que decía que era para gastos de negocios había estado financiando sus citas, mientras él desquitaba sus frustraciones conmigo. «¿Quién realmente está siendo injusto aquí?», le respondí, sacando mi teléfono de mi bolsillo. «Por cierto, he estado grabando todo desde que esto comenzó». Sus rostros se blanquearon mientras revelaba con calma la extensión de mi preparación. De hecho, sabía que este día llegaría, así que en el momento en que subimos al coche, presioné el botón de grabar. Y eso no es todo. La evidencia que he recopilado no son solo mensajes o este video. Instalé cámaras ocultas en la casa y el garaje. Isabella,
Sé todo sobre ti también. Tanto Patrick como Isabella se pusieron pálidos ante el peso de mis palabras. Mi furia se dirigía hacia ambos. Patrick me había traicionado, pero Isabella era igual de culpable. Plenamente consciente de que él estaba casado y aún así decidía continuar con la infidelidad. Hice mi tarea. Isabella era una empleada junior de 25 años en su departamento, y los mensajes entre ellos revelaban cuán descaradamente continuaban a pesar de saber el daño que estaban causando. Oh, lo siento, Rebecca, tartamudeó Patrick, claramente sorprendido por lo bien que lo había acorralado. Los miré a ambos con frialdad y desdén. El hombre que una vez dominó mi amor ahora gemía patéticamente, pero mi ira no era tan fácil de cambiar. No los perdonaré a ninguno de los dos, dije, con voz firme. Ambos pagarán por esto, con pensión alimenticia. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, se desmoronaron ante mí, hundiéndose de rodillas. Al final, divorcié a Patrick. Las grabaciones, los textos y las pruebas en video que había recopilado valieron la pena. Se les ordenó a ambos que me pagaran 300,000 pesos en compensación, y Patrick debía pagar 500 pesos al mes en manutención infantil. Su affair se convirtió en conocimiento público en el trabajo, y no pasó mucho tiempo antes de que el escándalo convirtiera sus vidas profesionales en un caos. Con los rumores circulando entre sus colegas, ambos terminaron renunciando, sus reputaciones destruidas. Según lo que he escuchado, ahora están luchando bajo el peso de la compensación. Sus vidas, una vez temerarias, en ruinas. En cuanto a mí, la vida nunca ha sido mejor. Doris y yo disfrutamos de nuestros días tranquilos juntas, y sigo llenándola de amor. Ella es, después de todo, mi hija con un regalo notable.